la obra de salvación que el Señor Jesucristo hizo en vez de ti, en vez de mí, por mí, de la salvación de tu alma, de que tu alma no tuviese que responder por ningún pecado que tú cometas en esta vida, pagando tu alma con la pena de muerte, porque Dios había dicho, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, la salvación de tu alma, lograda completamente, salvación consumada por Cristo, ha sido hecha a través de una completa sustitución. Toda tu vida completamente sustituida por la de Cristo, por la vida de Cristo. La salvación de tu alma, de que tu alma tenga que ser condenada a la muerte por tus pecados, por todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, ha sido una completa sustitución de toda tu vida, por todos los pecados de toda tu vida, no por ciertos pecados de tu vida. Acá nosotros tenemos en este dibujo esquematizada toda tu vida, desde que tú naces hasta que tú mueres. Toda tu vida. Lo que la palabra del Señor nos dice es que nosotros, mientras vivamos en este cuerpo de carne y hueso, no podremos evitar cometer pecados. Y lo que condena un alma a la muerte es pecar, cometer pecado, desobedecer una sola vez a Dios. Eso es un pecado. Dios estableció sus mandamientos. Y en 1 de Juan 3:4 leemos lo que es un pecado ante los ojos de Dios, bíblicamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Cada vez que yo o tú infringimos un mandamiento de los mandamientos de Dios, cometemos pecado. Y el pecado condena a nuestra alma irremediablemente a la muerte. El alma nuestra alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Dios nos ha creado nuestras almas con existencia eterna. Es por eso que para el alma se habla de vida eterna o muerte eterna. Después de que el cuerpo muera, el alma es desnudada del cuerpo y el alma solamente irá a uno solo de los dos destinos posibles para el alma, que tiene existencia eterna. Estado de vida eterna, existencia eterna en vida, o estado de muerte eterna, existencia eterna en muerte, en abandono de todo lo que es Dios y de todo lo que sea Dios. Se habla del lago de fuego, que es el juicio por los pecados que los seres humanos van a cometer toda su vida y que nunca creyeron que todos sus pecados de toda su vida le fueron imputados todos hace 2000 años atrás a la persona de Cristo. El ser humano es condenado al lago de fuego, al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco para ahí sus almas ser lanzadas al lago de fuego por no creer que Cristo los salvó de toda condena de vida a todos sus pecados, por no creer. La obra de salvación de Cristo ha sido una completa sustitución por los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida. El pecado es castigado con la muerte. No hay ninguna otra forma en que el alma tenga que ser condenada sino con la muerte del alma. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces nosotros entendemos la salvación de Cristo como una salvación sustitutiva, de reemplazo de toda tu vida, de toda mi vida, de todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, de todos los pecados que yo iré a cometer durante toda mi vida, todos ellos cargados en el cuerpo de Cristo. Penalmente, todos nuestros pecados imputados penalmente, judicialmente a la persona de Cristo. Para Él morir en vez de ti. Para Él que tiene una capacidad única
porque Él es Dios, Cristo, Él tiene la capacidad de ser un inmortal. Él no puede morir, no lo pueden matar. Cristo es la resurrección. Es el único que puede volver a vivir después de morir. Yo no. Si mi alma tiene que enfrentar el juicio y ser condenada a la muerte por mis pecados, mi alma no puede volver a vivir. No. Queda en un estado de eterna muerte. Muerte eterna. Ese es el castigo o la condena por los pecados. La muerte. El alma que pecare, esa morirá, ha dicho Dios en Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte para el alma. Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo inmerecido, es un regalo que tiene que ser recibido por el ser humano sin mérito, sin obras de justicia nuestras, sin nosotros estar guardando santidad, ni dejando de ser tibio para ser más caliente, sin méritos, nada. Es un regalo inmerecido. Es vida eterna para nuestras almas a través o por medio o como resultado de un sacrificio. El de Cristo. Él puso su vida en vez de la tuya, en vez de la mía. A Cristo, en la cruz del Calvario, cuando Él vino a sustituirnos judicialmente para podernos salvar de toda condena debida a cualquier pecado que cometamos durante toda nuestra vida, a Cristo no le fueron penalmente imputados ciertos pecados de tu vida y nada más. Algunos pecados que vas a cometer durante tu vida. A Cristo en la cruz no le fueron imputados penalmente los pecados que tú vas a cometer hasta cierto instante de tu vida, dejándote expuesto, Dios, a que tú ahora tuvieses que nunca más cometer ningún pecado, porque el pecado únicamente es condenado con la muerte del alma. La sentencia a la muerte del alma por el pecado cometido, uno solo, no es negociable. Por un solo pecado, el alma es condenada a la muerte eterna. Uno. Indistintamente a los demás, que habremos de cometer durante toda nuestra vida. Cuando desobedecemos el mandato a no mentir, no mentirás, y mentimos. Infringimos la ley de los mandamientos, pecamos. Y el pecado ha condenado nuestra alma a la muerte. Para que por ningún pecado que nosotros habramos de cometer durante toda nuestra vida, para que por ningún pecado que nosotros cometamos, ninguno, sea nuestra alma condenada a la muerte en el infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, que está revelado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, donde Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí Juan no ve a los muertos físicos, a los cadáveres, porque están muertos los cadáveres. Juan lo que está viendo son almas, que nunca sus espíritus nacieron de nuevo, los muertos espirituales. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la muerte del alma. Las personas estarán en el infierno solamente, en el Hades, una vez después de morir, esperando este juicio horrendo y espantoso. Un juicio sin misericordia, sin gracia, solamente grados de condena para las almas que acumularon pecados en esta vida. Y que nunca creyeron que Cristo se los pagó todos. Nunca se entendieron salvos por Cristo. Nunca creyeron que ellos ya tenían vida eterna, porque el que había muerto en vez de ellos, el que había sido condenado a la muerte por todos los pecados de ellos, de toda su vida, Cristo fue. Pero ellos no lo creyeron. Nunca se sintieron seguros respecto de a dónde irían después de morir.
que es propio de una persona que no ha creído que Cristo ya lo salvó. Lo único que condena al alma humana hoy es no creer que ya Cristo lo salvó de toda condena debida a cualquier pecado que él cometa durante su vida. Tenemos nosotros en Isaías capítulo 6, versículo 8, lo voy a leer. Pregunta a Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta en los cielos. El Padre está preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, ahí responde Cristo, Dios Hijo. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Querido amigo, el pecar condena el alma a la muerte. Un pecado. Ni siquiera estamos hablando de 2, 3, 4, 5 pecados. No, uno. Dios ha dicho, no mentirás. Cuando tú has mentido, cuando yo he mentido, cuando hemos mentido, nuestras almas han quedado condenadas a la muerte. Muerte eterna para el alma. Y no hay más. No hay monedas de cambio contra la sentencia de nuestras almas a la muerte. Contra las condenas. No hay monedas de cambio. Tú tienes que pagar por tus pecados con la muerte de tu alma en el lago de fuego. Siendo lanzada tu alma al lago de fuego después del juicio ante el gran trono blanco, donde serán registradas todas las desobediencias a la ley de los mandamientos de Dios, todos los pecados, y los tendrás que pagar uno a uno, siendo tu alma sentenciada con grados de condena. Grados de condena. Sin que tú hayas sido salvado por Cristo, lo único que te va ocurriendo a ti es que conforme tú vas andando en este mundo y vas cometiendo pecados, porque ni yo ni tú podremos evitar cometerlos, vamos a pecar contra Dios, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Lo único que va ocurriendo a un ser humano, sin que haya sido salvo por Cristo, es que conforme va pecando, lo único que le va ocurriendo a su alma es que su alma va siendo cada vez más condenada a la muerte en el infierno. Más grados de condenas. Es lo único que le va ocurriendo. Sin Cristo, nada más. El proceso de condenas no es resarcible, no es reversible. Es decir, un ser humano no le puede ofrecer algo a Dios, cualquier cosa, guardar mandamientos, ayudar a los pobres, portarse bien para que Dios se lo tome en cuenta, ayudar a la gente, ser buen vecino, ser bueno, estar perseverando en alguna liturgia religiosa, en algún credo pentecostal, católico, evangélico o de cualquier tipo de religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, exponiendo sus obras, lo bueno que es el hombre. Dios, mira lo bueno que soy yo, tómamelo en cuenta para que las sentencias a la muerte, las condenas a la muerte por los pecados que yo cometo, queden sin efecto. No, eso no existe. Una vez que tu alma ha cometido un pecado, indistinto a los demás, tu alma ha sido condenada a la muerte. Y la sentencia a la muerte de tu alma por haber pecado no es reversible, no hay monedas de cambio, no es negociable la sentencia. Los tienes que pagar tú. Y el pecado va condenando el alma cada vez más y más a la muerte. Son grados de condena a la muerte para el alma. Va acumulando grados de condena. Nada más que eso. No hay monedas de cambio contra las sentencias a la muerte, contra las condenas a la muerte del alma. No hay nada que tú le puedas presentar, no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que la sentencia a la muerte de tu alma por el pecado que ha cometido tu alma quede sin efecto. A ti y a mí, a nosotros nos basta un solo pecado, cuya sentencia a la muerte no es negociable, para que nuestras almas queden irremediablemente condenadas acá, al lago de fuego. Eso tiene que quedar muy claro. La religión, todas las religiones dicen que sí, que las sentencias
las condenas a la muerte de tu alma por él o los pecados que cometa tu alma pueden ser negociables con buenas obras. Que tú te portes bien, que guardes santidad, que dejes el pecado, que no peques más, que de aquí en adelante vivas una vida piadosa. ¿Monedas de cambio? No. Los pecados los tienes que pagar tú y los pecados se pagan con la muerte de tu alma. Y no hay más, no hay más. No prestes oído a las religiones, a los curas católicos, a los pastores pentecostales, no le prestes oído, son prevaricadores y apóstatas. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, dictamen de Dios, y no es negociable la sentencia. Entonces, por eso Dios, viendo a la raza humana, primero, imposibilitada de dejar de pecar, porque nosotros estamos imposibilitados para dejar de pecar. Nosotros los seres humanos vamos a cometer pecados contra Dios hasta que nos muramos. Cualquier persona que niegue esta realidad de la palabra de Dios es un contrario, un adversario al Santo Espíritu de Dios que ha revelado la palabra de Dios, es un negacionista acérrimo a la ley del pecado que estará vigente en nuestros cuerpos hasta que nos muramos. Y esa ley del pecado la está reconociendo el apóstol Pablo en su calidad de salvo, nacido de nuevo, con vida eterna, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 7:23, la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me sustituyó toda mi vida pecaminosa en la cruz. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Él fueron cargados los pecados de toda mi vida. Para Él, que tiene la capacidad de la inmortalidad, que Él no puede morir, una vez muerto Él puede volver a vivir, y lo hizo Cristo, resucitando de entre los muertos al tercer día, siendo condenado a la muerte por los pecados de toda mi vida, para Él pagarlos en vez de mí, en vez de ti. Pablo está diciendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo, eso está en Romanos 7:23. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, el que me reemplazó en un juicio de condenación por los pecados de toda mi vida, siendo Él condenado a la muerte en vez de mí. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo mi Salvador. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25, que está en mis miembros. Un salvado con vida eterna, que él sabía que por ningún pecado que cometiese ahora, su alma sería condenada, porque el apóstol Pablo creyó en el Evangelio, creyó que aquel que fue condenado a la muerte por los pecados de toda su vida fue Cristo. ¿Lo has creído tú? Por eso el Padre, para sustituirnos en un juicio de condenación por los pecados que Él sabía, el Padre sabía que íbamos a cometer los pecados durante toda nuestra vida y que uno solo de ellos, por sí solo, independiente de los demás, igualmente condena. Es suficiente un solo pecado para condenar nuestras almas a la muerte, indistintamente a los demás pecados que vamos a cometer durante nuestra vida. Nos basta uno solo. El pecado no es promediable con buenas obras, ni las sentencias o las condenas a la muerte por los pecados son negociables con buenas conductas, con buenas obras. No. El pecado se condena únicamente con la muerte del alma, y no hay más. No hay otra moneda de cambio. No hay algo más que tú le puedas ofrecer a Dios para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. No, no existe eso. Mas Dios pregunta en el cielo, Dios Padre,
y Dios Hijo contesta. Dios Padre pregunta en Isaías 60, perdón. Dios Padre pregunta en los cielos y Dios Hijo contesta. En Isaías capítulo 6, versículo 8, pregunta el Padre, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El Padre envió al Hijo, al único que tiene poder de volver a vivir después de morir. Tu alma no lo tiene ese poder, mi alma tampoco. Tu alma por haber pecado ha quedado condenada a la muerte, mi alma también. Mas vino Cristo a sustituirnos todos los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, para ser Él cargado con ellos, con todos, para pagarlos Él siendo objeto de la condena a la muerte, en vez de ti, en lugar de ti, por ti, en vez de mí, en lugar de mí, por mí, y por todos los seres humanos del mundo, por todas sus almas, para que ellos no experimenten la condena a la muerte de sus almas. Para evitar eso, vino Cristo, enviado por el Padre. En Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, Juan 10, versículos 17 y 18, leemos las palabras que dijo Cristo antes de ir a ponerse en la cruz del Calvario, voluntariamente, en vez de ti, en vez de mí. En ese juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrido en la cruz del Calvario. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, la ofrezco mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre, en Isaías capítulo 6, versículo 8, hace una pregunta. ¿A quién enviaré por nosotros? El Padre amó a todo el mundo. Dice nosotros, la raza humana. El Padre se está identificando con su criatura humana. ¿A quién enviaré por nosotros, la criatura humana? Tú, yo, los tuyos, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, mis amigos, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todos nosotros. ¿A quién enviaré? Dijo el Padre en los cielos. ¿Quién irá por nosotros? Y Dios Hijo responde, yo iré, envíame a mí. El Padre envió al Hijo con un propósito, con una misión. Que el Hijo, que tiene la capacidad de nunca quedar en la muerte, nunca morir, sino que Él puede volver a vivir después de morir. Cristo es la resurrección y la vida. Él dijo de sí mismo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el único que tiene la capacidad de volver a vivir después de enfrentar la muerte. Él puso su vida en vez de la tuya, en vez de la mía, acá en la cruz del Calvario. Y a la persona de Cristo le fueron penalmente imputados en un juicio que ocurrió aquí en la cruz, los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para librarte de toda condena y darte a tu alma vida eterna. ¿Lo has creído? Todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, todos los pecados que yo voy a cometer durante toda mi vida, no quedó ningún pecado que yo habré de cometer en esta vida, que ese pecado por sí solo, independiente de los demás, igualmente condena a mi alma a la muerte. Igualmente ese pecado condena a tu alma a la muerte. Un pecado que tú no recuerdes haberlo cometido. Un pecado que tú hayas cometido en el pasado, que no tengas memoria de haberlo cometido. Un pecado que pudieras estar cometiendo ahora, que no sabes que lo estás cometiendo. Un pecado que vas a cometer en el futuro, hasta que te mueras.
hasta antes de morir. Uno solo condena igualmente tu alma al lago de fuego por toda la eternidad. Mira, aquí hay una expresión matemática, sigma. Nosotros, en ingeniería, cuando estudiamos álgebra, nosotros hacíamos sumatoria exacta de una serie, de una cantidad numérica, una serie. Sigma de i igual 1 hasta n, de a sub i, igual a sub n. Solo Dios, no tú, no yo, ha sabido la cantidad exacta, la sumatoria exacta de pecados que nosotros vamos a cometer. Ni tú, ni yo, ni nadie se va a acordar jamás de la exacta sumatoria total de pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Mas Cristo sí. Él sí sabe. Él sí lo supo. La sumatoria exacta, total, la sumatoria total, la sigma. Sigma igual i, 1 hasta infinito, hasta n. N significaría la cantidad de años total que vas a vivir durante toda tu vida. Cristo ya lo supo, porque Cristo tiene omnisciencia, porque Él es Dios. El Señor Jesucristo no requirió que tú transcurriera tu tiempo de toda tu vida para poder conocer la sumatoria total exacta, la sigma exacta, de los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. No. Solamente el Señor, Dios, es el que sabe la sumatoria exacta total. La total y exacta sumatoria exacta de años, de pecados que vas a cometer durante todos los años de tu vida, en tanto tú vivas en este mundo. La exacta sumatoria total de todos los pecados, desde el primero que cometiste, que capaz que tú no te diste ni cuenta que lo cometiste, ni yo tampoco, hasta todos los pecados que has ido acumulando, que has ido cometiendo, y que la gran cantidad de ellos, la gran cantidad de esos pecados, ni siquiera te has acordado, ni siquiera has sabido que lo has cometido. Pero tienes que entender que te basta solamente uno. A mí también. A mí me bastó uno solo, y a ti uno solo, para que tu alma quedara condenada penalmente a la muerte. Muerte eterna para tu alma, acá, en el lago de fuego. Muerte eterna para mi alma, acá, en el lago de fuego. Solamente Cristo es el único que tiene omnisciencia. No requiere que transcurra el tiempo el Señor para conocer la exacta sumatoria, total cantidad de pecados exactos, hasta el último que vas a cometer en esta vida. Él no requiere que transcurra el tiempo para conocer la sumatoria exacta, la totalidad de pecados en total, el número exacto de pecados que vas a cometer durante toda tu vida. No requiere que transcurra el tiempo. El Señor no requiere saber cuándo tú ibas a nacer, cuántos años ibas a vivir, la cantidad total de años que ibas a la cantidad total de pecados que ibas a cometer hasta que te mueras. El Señor no requiere que transcurra el tiempo para conocer tu vida. No requiere que transcurra el tiempo para conocer todos los pecados que ibas a cometer durante toda tu vida o que los vas a cometer. No requiere que transcurra el tiempo. El Señor no requiere que transcurra el tiempo para saber las decisiones que vas a tomar durante tu vida. El Señor ya conoce todo, porque Él tiene presciencia, omnisciencia. El Señor no se mueve en un espacio temporal, como nosotros. El Señor Dios se mueve en la eternidad, en un espacio atemporal. El Señor existe en la atemporalidad, adimensional, atemporal. Nosotros, tú y yo, hemos sido encapsulados en el tiempo. El Señor ha conocido los pecados que vas a cometer toda tu vida hasta que te mueras. El Señor ha conocido los pecados que yo he de cometer toda mi vida hasta que me muera. No queriéndolos cometer o queriendo adrede cometerlos, no importa cuál sea la intención del pecado cometido. Los conoció todos el Señor. Y los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, que tú no te acuerdas, en la sumatoria exacta total, no lo puedes entender porque nadie tiene esa capacidad, solamente el Señor. Todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida,
uno solo de ellos, por sí solo, de los demás, independiente de los demás, condena igualmente tu alma al lago de fuego, a la muerte eterna de tu alma. Los pecados no son promediables con buenas obras. Las condenas, las sentencias, las condenas a la muerte del alma por el pecado cometido por el alma, no es negociable con buenas obras, con acciones buenas que tú hagas. Guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, dejar de pecar, perseverar en alguna liturgia de orden religioso. No. Tu alma ha pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte eterna en el lago de fuego y no hay más para tu alma. No hay cosas que tú puedas hacer, acciones tuyas. Hacerlas o dejar de hacerlas, como un negocio, para negociar esa sentencia, para que esa sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto, quede anulada. No. Ningún pecado quedará impune. Ningún pecado tuyo que condena a tu alma únicamente a la muerte queda sin castigo, sin condena. Ningún pecado mío quedará impune, sin condena. ¿Y cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Arrepentimiento, el que demanda a Dios a todos los seres humanos del mundo. El Señor Jesucristo inició su ministerio demandando dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis parados ante Dios. Reconoceos, reconócete que judicialmente tu alma está condenada a la muerte y que tu alma necesita la salvación. Reconócelo. Arrepiéntete de tu condición judicial en que tu alma está parada ante Dios. Arrepentíos, reconoceos, reconoceos que vais a pecar contra Dios hasta que os muráis, que no podréis evitar pecar hasta que os muráis, y que el pecado condena el alma a la muerte. Reconoceos que sois y seréis infractores a la ley de los mandamientos de Dios, seréis pecadores hasta que os muráis. Arrepentíos. Reconoceos que estáis espiritualmente muertos por haber pecado y que Dios no es Dios de muertos y que tú estás muerto por haber pecado espiritualmente, que tu espíritu está muerto y que necesita tu espíritu que Dios lo haga nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Es por eso, porque estás espiritualmente muerto, porque tu mujer estás espiritualmente muerta, que no puedes entender a Dios, no sabes a dónde vas después de morir, estás en tinieblas. Le tienes terror a la muerte porque tu espíritu está muerto, hombre o mujer. Hombre o mujer, con tu alma viva, tu cuerpo vivo y tu espíritu muerto. Reconoceos, arrepentíos. El arrepentimiento que Dios demanda a todo hombre, que está en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, ese arrepentimiento, cuya palabra es metanoia en griego, está referido a los tres estados con que Dios nos creó: espíritu, cuerpo y alma. Somos espíritu, cuerpo y alma. No somos un ser unitario. No somos solamente carne y hueso. No. Dios nos creó espíritu, cuerpo y alma. Y en ese mismo orden, la condena se va ejerciendo sobre nuestras personas. Muere el espíritu, muere el cuerpo y muere el alma. Espíritu, cuerpo y alma. Ese es el orden de muerte para nuestro ser, creado trino, a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios ha creado a la raza humana conforme a su imagen y semejanza, espíritu, cuerpo y alma. Y en ese mismo orden el ser humano muere al pecar, espíritu, cuerpo y alma. Somos espíritu, cuerpo y alma. Y en ese mismo orden va muriendo el ser humano. Muere espiritualmente, queda convertido en un alma incorporada en el cuerpo, pero espiritualmente muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 32, Mateo 22, versículos 30, 31 y 32.
Voy a verificarlo en la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículos 30, 31 y 32. Mateo 22, 30, 31 y 32. El Señor empieza a responderle a los judíos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, los que resucitan con Cristo, salvados. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículos 30 al 32. Los judíos que estaban contendiendo con el Señor debieron haber quedado muy sorprendidos porque ellos conocían las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Sus cuerpos estaban muertos, habían fallecido hace muchos años. Y entonces ellos se preguntarían, ¿por qué este hombre llamado Jesús ha dicho que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y nosotros podemos ver que estas personas, Abraham, Isaac y Jacob, han muerto. Sus cuerpos están ahí, son personas que murieron. Sus cuerpos están ahí en los sepulcros y están muertos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué este hombre llamado Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Claro, Dios estaba hablando de los espíritus de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, como todo ser humano, porque no hay hombre que no peque, un día pecaron y entraron en el proceso de muerte en que todos los seres humanos entramos. Yo también, tú también. Somos trino, somos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es lo que nos faculta a nosotros percibir al Espíritu Santo de Dios, tener comunión con Dios, el espíritu. Dios es Dios de vivos, personas espiritualmente vivas, no de muertos. El espíritu. El cuerpo es lo que le permite al alma interactuar en este espacio físico temporal, encapsulados en el tiempo. Entonces el cuerpo vivirá todo el tiempo que el hombre viva su tiempo encapsulado en este mundo, en este tiempo, en este espacio físico, temporal, encapsulado en el tiempo. Pero un día el cuerpo morirá, porque el cuerpo humano cumplirá su misión de mantener el alma viviendo en este mundo temporal. Entonces, el espíritu es lo que nos faculta percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, poder tener relación con Dios, porque Dios también es espíritu. Cristo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran le han de adorar en espíritu y en verdad. El espíritu. El cuerpo y el alma. El alma es nuestro yo. El alma está dentro del cuerpo. El alma es la que mira, la que habla, la que oye. El alma es la que puede percibir a través del tacto. Percibe a través del tacto del cuerpo, oye, mira, habla, percibe a través del cuerpo físico, el alma. El alma es la que guarda la memoria, los recuerdos. El alma es la que tiene la capacidad de cambiar sus pensamientos. Es el alma la que piensa. Es el alma la que, oyendo el mensaje, es la que tiene la capacidad de creerlo o no creerlo. El alma decide creer o no creer lo que está oyendo a través de las orejas del cuerpo. El alma está dentro. Es el alma la que tiene la memoria, la que va acumulando los recuerdos. Es el alma la que tiene la capacidad de decidir. El alma que está dentro del cuerpo. El alma es la que oye. El alma es la que puede decidir creer lo que ha oído o decidir no creer lo que está oyendo. El alma. La salvación del alma es por creer en el Evangelio. La condenación del alma es por no creer en el Evangelio. Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió
por tus pecados, por mis pecados, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Has oído el Evangelio? ¿Tu alma, que está dentro de tu cuerpo, ha oído el Evangelio? Te lo repito. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. ¿Lo has creído? Que todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, uno solo de ellos, independiente a los demás, por sí solo condena igualmente tu alma a la muerte. Mas los pecados de toda tu vida han sido imputados penalmente, remitidos a la persona de Cristo. Para Él, en vez de ti, en lugar de ti, por los pecados de toda tu vida, Él fue condenado a la muerte, para que nunca más tu alma tuviese que ser condenada a la muerte por los pecados de toda tu vida. ¿Has entendido lo que Cristo hizo por ti? ¿Has entendido la salvación totalmente consumada por Cristo en favor tuyo, en favor mío, en favor de todos los seres humanos del mundo? ¿Qué es lo que tienes que creer para poder ser salvo? Creer que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Que ya no los tienes que pagar tú, que ya los pagó Cristo. Ya le fueron imputados penalmente a Él los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. Acuérdate de las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la ofrezco, la opongo, mi vida. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, en la cruz del Calvario, a la persona de Cristo, cuando en vez de ti, en vez de mí, se estaba poniendo en la cruz para poderte salvar de que tú fueras condenado por los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. A la persona de Cristo en la cruz no le fueron penalmente imputados los pecados que tú vas a cometer hasta acá, dejándote expuesto a que tú nunca más peques, porque si pecas igualmente tu alma es condenada. No, eso no es correcto. A la persona de Cristo no le fueron imputados los pecados tuyos que tú vas a cometer hasta cierto instante de tu vida, dejándote expuesto a ti, el Señor, a que tú no tuvieses que cometer ningún pecado más, porque si tú cometes un pecado más, igualmente tu alma es condenada al lago de fuego. No, eso no es cierto. A la persona de Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tú y yo y todos cometeremos durante toda nuestra vida. Para Él pagarlos todos en vez de que los pagáramos nosotros, penalmente. Por eso que tu alma ha quedado salva. Por eso que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La frase que fue añadida por Cipriano de Valera no la tomes en cuenta. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa frase fue copiada del versículo 4 de Romanos 8. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, somos los salvados, que tenemos al Espíritu Santo, que es una condición propia del salvado. No es una condición para no ser condenados, sino que es un resultado de ya haber sido salvo de toda condena. En Romanos 8:14, el mismo apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos 8:9, al final del versículo, el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Eso es algo propio de una persona que ya ha sido salva. No es un requisito para no ser condenado. Pero en Romanos 8, versículo 1 al 4, Cipriano de Valera, maliciosamente, tergiversando la Escritura, vuelve a tomar el versículo 4, esa frase que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es una condición propia de una persona que ya ha sido salva de toda condena, que ya tiene vida eterna. Es un resultado obligatorio que en un ser humano salvado.
está obligado a ser guiado por el Espíritu Santo porque él ya lo tiene, ya lo quiere o no, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Es una condición propia de una persona que ya ha sido salva de toda condena. Pero esa expresión, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, que es propio de un salvado, que es un resultado de haber sido salvo, no es una condición para ser salvo, sino que al revés, es el resultado de haber sido salvo ya de toda condena, copia esa palabra, esa frase, y la vuelve a insertar en el versículo 1, vinculándola con la condena. En el original, en Romanos 8.1, en el original griego dice, entonces, ahora pues, se supone que por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Y luego sigue, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y nos libró el Espíritu de vida. Pero no dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa frase fue copiada del versículo 4. Para hacer creer, Cipriano de Valera, que era un monje religioso católico, para hacer creer en las personas que un requisito más para no ser condenado, aparte de estar en Cristo, es no andar conforme a la carne. Religión. Un requisito más para no ser condenado. No hay ningún requisito más para no ser condenado. El requisito para no ser condenado es estar en Cristo. En Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma, en este cuerpo de carne que me va a hacer pecar, donde está la ley del pecado, que nos va a hacer pecar, y que esa ley del pecado jamás va a dejar de operar hasta que el cuerpo muera, nos va a hacer pecar esa ley del pecado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución completa. Cristo en vez de mí. Cristo por mí, en lugar de mí. Cristo. Cristo en lugar de mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo, para no ser condenado, para que mi alma no fuera condenada a la muerte, tuviese que obedecer los mandamientos, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por mis pecados, para dejarme salvo, para dejar salva mi alma, de mi alma tener que ser condenada por mis pecados. ¿Qué es lo que tú tienes que creer para ser salvo? Creer que ya Cristo te salvó. Que por ningún pecado que tú cometas ahora, penalmente tu alma lo tiene que pagar siendo tu alma condenada a la muerte. Por ningún pecado que tú cometas durante algún momento de tu vida, tu alma tiene que ser vuelta a condenar. Nunca más tu alma tiene que ser vuelta a condenar a la muerte. Porque el que ya, en vez de tu alma, fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, fue Cristo. Cristo en vez de ti. Cristo en lugar de ti, Cristo por ti, su vida en vez de la tuya, tal como el Padre se lo mandó. Cristo dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Poner mi vida, dijo Cristo, en vez de la tuya. Tu alma ya no tiene que morir, no tiene que ser condenada a la muerte, por ningún pecado que cometas durante tu vida. Porque el que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma, por los pecados de toda tu vida, que tu alma cometerá durante toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y en justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Ya los pagó Cristo. Todos tus pecados, que son delitos que condenan tu alma a la muerte, no los tienes que pagar tú. Tú, oyendo el mensaje del Evangelio, que anuncia que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, oyendo tú este mensaje tienes que creerlo. Oyéndolo, creerlo. Lo único que tiene parte con el ser humano en la salvación es que oiga y crea en el Evangelio. Y creyéndolo, creyendo la verdad ocurrida hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, creyendo la verdad el hombre es salvo. Pero no creyendo la verdad, el hombre es condenado, haciendo Dios un mentiroso. Dios ha dicho en la persona del Padre, Dios Padre, que nos ha dado vida eterna. Eso es lo que ha dicho el Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13. Ahí tú puedes leer
en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, el testimonio que Dios Padre está dando. Ese testimonio tú tienes que creerlo, porque Dios Padre es verdad, habla verdad. Nosotros somos mentirosos. Dios Padre no miente, porque es Dios. ¿Cuál es el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. En el versículo 13, el apóstol Juan escribe: estas cosas, lo que el Padre ha dicho, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna significa que cuando el alma comete pecados, y el pecado condena a la muerte, nunca más el alma es condenada a la muerte. Nunca más. Eso es vida eterna. Que cuando tu alma comete pecados acá, no es condenada a la muerte. Que cuando tú sigues viviendo y vuelves a pecar, el pecado condena al alma a la muerte, tu alma no es condenada a la muerte. Sigues viviendo, tu alma. Sigues sin estar condenada. Cuando va pasando el tiempo y tú vuelves a pecar, la condena a la muerte del alma es por pecar. Lo que condena a la muerte al alma es cuando peca. El alma que pecare esa morirá. Y cuando tú vuelves a cometer pecados, nuevamente tu alma no es condenada. Y cuando tú estás viejo, a punto de morir y vuelves a cometer pecado, nunca más tu alma es condenada a la muerte. No más. Eso es vida eterna para tu alma. ¿Y por qué por ningún pecado que tú cometerás en esta vida tu alma es condenada? Porque todos los pecados de toda tu vida le fueron penalmente imputados en la cruz del Calvario a la persona de Cristo. Y Él fue condenado a la muerte en vez de tu alma por los pecados de toda tu vida que cometerá tu alma. Eso es vida eterna. Es por eso que en Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condena a la muerte, no más. Y la condena a la muerte ocurre cuando peco, cuando yo cometo pecado. Pero por ningún pecado que yo cometa en esta vida, mi alma es condenada. Eso es vida eterna para mi alma. Y esa vida eterna la logró Cristo en la cruz. En Juan 5:24, el Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el alma dentro de tu cuerpo tiene que oír la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por ningún pecado que cometa tu alma es condenada a la muerte. Eso es vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Estando espiritualmente muerto, el ser humano es salvo. Y cuando el ser humano está espiritualmente muerto, no hay nada que el espiritualmente muerto le pueda ofrecer a Dios para que Dios se lo tome en cuenta. Porque Dios no es Dios de muertos. Por lo tanto, el ser humano tiene que reconocer que está espiritualmente muerto, con su alma condenada a la muerte y moralmente corrompido, y lo estará así hasta que se muera. Que entienda que tiene que ser sustituido en un juicio de condenación por todos sus pecados. Que entienda eso, arrepentimiento, reconocimiento de que necesito ser salvo externamente, fuera de mí, por alguien que me quiera reemplazar en un juicio de condenación por todos mis pecados. Y ese que me reemplazó a mí y te reemplazó a ti, por los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, por los pecados que yo he de cometer durante toda mi vida, por los pecados que nuestras almas han de cometer contra Dios durante toda nuestra vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Acá, Cristo está diciendo, antes de ir a la cruz, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Por qué es tan importante que tú creas en la obra de salvación sustitutiva en favor tuyo por los pecados de toda tu vida que le fueron imputados a la persona de Cristo para él pagarlos en vez de ti? ¿Por qué es tan importante que tú creas? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué es tan importante que para la salvación de tu alma únicamente tú creas que ya Cristo te salvó? Porque es un hecho acaecido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y al no creerlo, estás haciendo a Dios un mentiroso. Porque Dios envió a su Hijo. ¿A quién enviaré? Isaías 6:8. ¿Quién irá por nosotros? Y Dios Hijo respondió: yo iré, Padre mío, envíame a mí. ¿Y por qué Cristo vino? Porque Cristo es el único que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Él puede volver a vivir después de morir. Y como los pecados se condenan con la muerte, Cristo se puso en la cruz, teniendo la capacidad de volver a vivir después de morir. No la tiene tu alma, no la tiene mi alma. Para reemplazarnos, para Él ponerse en vez de nosotros, para Él recibir las condenas a la muerte por los pecados de nuestras almas, para librar a nuestras almas y dejarlas con vida eterna, para que nunca más por ningún pecado que volvamos a cometerlos en esta vida, porque ya esos pecados le fueron imputados ya hace 2000 años atrás a la persona de Cristo, nosotros tengamos que volver a pagarlos, porque ya esos pecados fueron imputados a Cristo, ya le fueron imputados a Él, y Él ya los pagó todos en vez de que los pagáramos nosotros. Tenemos que creer que hemos sido salvos, porque no creer que tú has sido salvo es no creer en el sufrimiento que tuvo que padecer Cristo para salvar tu alma, siendo Él imputado con los pecados de toda tu vida para pagarlos todos, sin excepción alguna, todos los de toda tu vida, pagarlos Él, en vez de que los pagaras tú. Y no creer que tú has sido salvo, el que tú no sepas a dónde vas después de morir, es una prueba suficiente de tu incredulidad. Y no creer te condena. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es lo único que te condena. El que tú no sepas responder a la pregunta, si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, con certeza no lo puedo saber. Dios nomás lo sabe, eso te condena. Porque Cristo no vino a dar su vida en vez de la tuya para ser imputado con los pecados de toda tu vida, para Él ser condenado a la muerte, en vez de que tu alma sea condenada a la muerte por los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para Él morir por tus pecados en vez de ti y resucitar al tercer día de una cruz sangrienta, vaciar toda su sangre, experimentar los puñetazos, los azotes, sufrir los clavos y dar su vida, derramar su sangre en vez de ti, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. Cristo no vino a sacrificar su vida, a ponerla en vez de la tuya, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. No, Cristo no vino para eso. Cristo vino para que tú sepas que tienes vida eterna. Creyendo que Cristo ya te salvó de toda condena debido a cualquier pecado que pudieras estar cometiendo en esta vida, que hayas cometido, cometas o cometerás. Para salvarte de toda condena debido a todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. Para pagarlos todos Cristo en vez de ti. Para eso vino Cristo, a poner su vida en la cruz del Calvario. Y si tú no sabes a dónde vas después de morir, es porque eres un incrédulo a lo que dijo Cristo. Juan 10:28. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué parte de la frase que dijo Cristo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no lo has creído? Que cuando tú mueras, tu espíritu nacido de nuevo nunca más morirá. Que cuando tú mueras, tu alma nunca más va a tener que ser condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de ti, por los pecados de toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. El Padre ha dado testimonio, el Padre, de que nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida.
que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Ahí está el testimonio de Dios Padre. ¿Lo has creído? Acá está el testimonio de Dios Hijo. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no moriréis jamás. Juan 6, 47. Nuevamente el Señor aseverando. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? ¿Le has creído al Padre? ¿Le has creído al Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha sido enviado a la persona que cree en el Evangelio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 16, 13. El Espíritu mismo, cuando sea enviado por Dios a los salvados, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu Santo, no es de Dios, no es de Cristo. ¿Has creído que Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados? Querido amigo, ¿has creído en el testimonio del Padre? ¿Has creído en el testimonio del Hijo? ¿Has creído en el testimonio del Espíritu Santo? ¿De que tú tienes vida eterna? ¿Le has creído a Dios? Tú tienes vida eterna porque aquel que fue condenado en vez de ti por los pecados de toda tu vida, un pecado por sí solo, independiente de los demás, condenaba tu alma a la muerte. Se acababa la vida eterna para tu alma acá, por un pecado. Al nacer tú como un bebito y empezar a vivir, cuando pecas, tu alma queda condenada a la muerte. Se acabó la vida eterna para tu alma. Después cuando vas pecando, lo único que te va ocurriendo, sin que Cristo te haya sustituido, te haya dado salvación a través de una obra sustitutiva, poniéndose Él en vez de ti, para Cristo ser imputado con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para pagarlos Él, siendo Él condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte por los pecados de toda tu vida. Cuando tú cometes pecado sin la salvación de Cristo, la cual a ti se te hace efectiva creyéndola, la salvación de Cristo se te hace realidad en ti, se te hace efectiva, tú la validas creyéndola y tú la invalidas no creyéndola. Por lo tanto, sin que tú creas que ya Cristo te salvó, sin que hayas sido salvo por Cristo, lo único que te va ocurriendo a ti sin Cristo es que tu alma va siendo cada vez más condenada a la muerte. Mas si tú crees que Cristo en la cruz del Calvario fue imputado con los pecados de toda tu vida, para Él pagarlos todos, para que cuando tú los cometas ahora, nunca más tu alma sea condenada a la muerte, porque aquel que ya fue condenado a la muerte por los pecados de toda tu vida fue Cristo. Por lo tanto, Cristo de esa manera a ti te dejó con tu alma sin nunca más condenada por ningún pecado. Eso significa vida eterna para tu alma. ¿Lo has creído? ¿Has creído lo que Cristo hizo por ti? ¿Has creído que Cristo dijo, y yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás? Juan 10, 28. ¿Le has creído a Cristo? ¿Le has creído al Padre? El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y en el versículo 13 de 1 de Juan 5, el apóstol Juan está escribiéndole a los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Y yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás. Juan 10, 28. Eso dijo el Hijo de Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no moriréis jamás. Eso es lo que dijo Cristo, el Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, es debido a tu incredulidad. ¿No le has creído al Hijo de Dios, a Jesucristo? ¿No le has creído al Padre que envió al Hijo? ¿No has creído al Espíritu Santo? El pecado que te condena a ti, querido amigo, es el pecado de incredulidad. En Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesucristo mismo está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 dice el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí. Habiendo venido Cristo a darnos un nuevo pacto en su sangre, aboliendo el antiguo pacto en la ley de los mandamientos, expresados en las ordenanzas, aboliéndose ese pacto y dándonos un nuevo pacto,
que es el pacto en la fe, en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia. Cuando cometemos pecado, la sangre nos limpia. Por ningún pecado que cometamos en esta vida, por ninguno, nuestras almas tendrán que ser vueltas a condenar. Porque el que ya fue condenado en vez de nuestras almas fue Cristo. Y por los pecados de toda nuestra vida, por los pecados que nuestras almas van a cometer durante toda nuestra vida. No creer que Cristo ya te salvó, es decir, que tú no sepas a dónde vas después de morir, porque eso es no creer. Eso es no creer que ya Cristo te dio vida eterna. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, es eso lo que te condena. Porque estarás haciendo a Dios Padre un mentiroso, a Dios Hijo un mentiroso, al Espíritu Santo un mentiroso. Porque Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, que esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Y esa vida eterna consiste en que cuando tú cometes pecado, por ningún motivo tu alma es vuelta a condenar. Que cuando tú cometes otro pecado, por ningún motivo tu alma es vuelta a condenar a la muerte eterna en el lago de fuego. Nunca más. Cuando tú cometes otro pecado, por ningún motivo tu alma es vuelta a condenar. El que ya fue condenado a la muerte por tu alma, en vez de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, tu alma. Por los pecados que tu alma y mi alma vamos a cometer durante toda nuestra vida. Eso significa inmortalidad para nuestra alma. Vida eterna, inmortalidad. ¿Lo has creído? ¿O tú eres uno de los herejes pentecostales que cree que la salvación se pierde por pecar? ¿O tú crees que la salvación incluye tus obras de justicia? En tanto el ser humano siga espiritualmente muerto, lo único que el muerto espiritual ha de poner de parte de él es su fe para que pase de muerte a vida, no sus obras. Porque estando muerto el ser humano espiritualmente, para Dios toda su justicia son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, yo estoy guardando los mandamientos, dejando el pecado, guardando santidad, mis justicias, estando yo espiritualmente muerto, necesitado que Dios me salve, son trapos de inmundicia. Un muerto espiritual, lo único que ha de involucrar en la salvación de parte de él es su fe, no sus obras de justicia. Las obras humanas son recién valederas ante los ojos de Dios cuando el ser humano es salvo, cuando ya es salvo de toda condena, no antes de ser salvo. Las obras son después de ser salvo, no para ser salvo. Las religiones dicen al revés, tú tienes que hacer obras para ser salvo. Dejar de ser tibio, porque los tibios se van al infierno, se quedan. Dejar de estar pecando, porque los que están pecando cuando Cristo venga se quedan. Los que están pecando se van al infierno. No, querido amigo, todo eso es mentira religiosa de los incrédulos. Por ningún pecado, o siquiera tibieza tuya, te vas al infierno, o cuando Cristo venga te quedas en la tierra. Te vas al cielo con el Señor. Porque lo único que te deja salvo, siendo parte de la iglesia de Cristo, salvado, nacido de nuevo, es que tú creas que Cristo ya te salvó. Que tú creas en el Evangelio. Que tú digas que cuando tú te mueres te vas al cielo porque Cristo te salvó en la cruz. Él pagó por todos tus pecados que vas a cometer durante toda tu vida. Aquí, los pecados que has cometido acá, si tienes 20 años, los pecados que vas a cometer cuando tengas 70, 80, todos, porque por cualquier pecado tuyo que tú cometas en esta vida, que no le haya sido imputado penalmente a Cristo y a Él haberlos pagado, los tendrás que pagar tú. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. Son condenados con la muerte. Pero Cristo te dio vida eterna. Eso significa que por ningún pecado que tú cometas ahora en esta vida, tu alma tendrá que pagarlo, siendo tu alma condenada a la muerte. Eso es vida eterna. No la salvación pentecostal, que se pierde por pecar. No, la salvación de Cristo no es una salvación pentecostal, que se pierde por pecar. La salvación de Cristo es vida eterna. Que por ningún pecado que tú cometas, tu alma tiene que ser vuelta a condenar. Porque el que ya fue condenado en vez de tu alma, por los pecados de toda tu vida que comete tu alma, que cometerá tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso es vida eterna. ¿Murió Cristo por tus pecados, querido amigo? Querida amiga, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Qué respondes tú? ¿Sabes a dónde vas después de morir? ¿Tienes total seguridad? Mira, 3 versículos.
Juan 12:35, hablando al Señor en primera persona, al final del versículo 35. Juan 12. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Andas en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir? Entonces no has creído que ya Cristo te dio vida eterna. No has creído que Cristo en la cruz te salvó de toda condena, cuando todos los pecados de toda tu vida, Él los cargó. A Él le fueron penalmente imputados los pecados de toda tu vida, hasta que te mueras, para Cristo darte salvación a tu alma, de que tu alma tenga que ser condenada a la muerte por tus pecados. No lo has creído. Por eso no sabes a dónde vas después de morir, porque no has creído lo que Cristo ha hecho por ti. No has creído en el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. El testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en el Hijo del Padre. Que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 12:35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Querido amigo, querida amiga, deja de andar en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir. Cree que tú tienes vida eterna. Cree que por ningún pecado que cometas, tu alma tiene que pagarlo, porque ya lo pagó todo Cristo en la cruz. Que por ningún pecado que cometas, lo tendrás que pagar tú, nuevamente, porque ya lo pagó Cristo en vez de ti. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado por sí solo, independiente de los demás, es un delito de pena de muerte para el alma. Manos, no los tienes que pagar tú, ya los pagó Cristo en vez de ti. Esto no es licencia para pecar, por favor. Esto no es una predicación para que tú ahora pecas todo lo que quieras, no. Solamente es el Evangelio y el resultado del Evangelio. El resultado de esta maravillosa buena noticia de salvación, que cuando pecas, por ningún pecado tu alma tiene que ser vuelta a condenar. Eso significa para ti, para tu alma, vida eterna. Nada más que eso. No hay que pecar por la siembra y la cosecha, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando escribe a los salvados de la iglesia en Galacia, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Le está hablando a los salvados que tenemos al Espíritu nacido de nuevo y al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros los que ya hemos sido salvos, Dios nos hizo nacer nuestros espíritus de nuevo. Y luego Dios puso su Santo Espíritu en nosotros. Fuimos sellados con Él. Conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Y fuisteis sellados hasta la redención de la posesión adquirida. Nunca más el Espíritu Santo sale hasta que muramos o hasta que Cristo venga a arrebatarnos al cielo. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. La salvación no se pierde por pecar. Entonces, el que siembra para su carne, las inmundicias de la carne no nos son quitadas a los salvados. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos sellados con Él, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Eso significa que el salvado no podrá evitar del todo cometer pecado, hasta que se muera. Pero porque cuando cometa los pecados el salvado, él sabe que tiene un abogado. El que ya ha creído que Cristo lo salvó es salvo. El que no ha creído que Cristo ya lo salvó es condenado. El salvado, que ha creído que Cristo en la cruz del Calvario fue imputado con los pecados de toda su vida, de los pecados que el alma de él va a cometer durante toda su vida, y así mi alma ha quedado con vida eterna, el salvado, cuando comete pecados tiene que confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar de que nosotros seamos castigados por el Padre, limpiarnos de toda acción de la iniquidad cuando cometemos pecados, porque los salvados cuando pecamos abrimos una brecha, porque los salvados tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. Por eso es que el salvado cuando peca abre una brecha y se expone a la acción de los agentes de iniquidad, a estas huestes espirituales de maldad. Entonces cuando pecamos tenemos que confesar el pecado,
sabiendo que cuando pecamos nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que ya fue condenado en vez de nosotros, a la muerte en vez de nosotros, por nuestros pecados, los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, fue Cristo. Entonces sabemos que ya no somos condenados cuando pecamos, que nuestras almas nunca más van al infierno por pecar, pero que cuando pecamos quedamos expuestos a muchas actividades de los seres malignos que hay en la esfera del primer cielo, digamos, en la esfera terrestre. La lucha la tenemos contra ellos, contra carne, no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en la región celeste. Para evitar que tengamos exposición a estos seres malignos, tenemos que cuando pecamos confesar el pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda acción de la iniquidad, de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El salvado sí va a seguir pecando, lamentablemente. Con tristeza lo digo, con vergüenza. Es un estado de incapacidad moral para no pecar, inmundicia de la carne que no nos son quitadas cuando somos salvos, y que la ley del pecado que está en nuestros miembros la está reconociendo un salvado, como el apóstol Pablo en Romanos 7:23 y 7:25. Así que no hay que ser negacionistas de esta naturaleza pecaminosa que nos va a hacer pecar hasta que nos muramos. Viéndonos hacia el Señor, sabiendo que hasta que nos muramos podremos evitar pecar y que el pecado se condena con la muerte del alma, Dios Padre envió a su Hijo. ¿A quién enviaré? He aquí, Padre, envíame a mí. Isaías 6:8. Y el Padre, en obediencia, y el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Dios Hijo, en obediencia al Padre, vino a poner su vida en vez de la tuya, para Él ser imputados penalmente con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, con los pecados que yo voy a cometer durante toda mi vida, para pagarlos Él en vez de que los pagáramos nosotros, siendo condenado a la muerte en vez de que nuestra alma fuera condenada a la muerte. Cristo en vez de ti, Cristo en lugar de ti, por ti, su vida en vez de la tuya, su vida en vez de la mía. Mi alma nunca más condenada por ningún pecado que yo cometeré en esta vida, durante mi vida. Porque aquel que ya fue condenado por los pecados que mi alma cometerá durante toda mi vida, fue Cristo en la cruz. Y es esto lo que debes creer tú. Al creerlo tendrás certeza de que tu alma tiene vida eterna, que por ningún pecado que cometas durante esta vida, tu alma tendrá que ser vuelta a condenar. El que ya fue condenado en vez de ti, en vez de tu alma, por los pecados de toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Tú debieras postrarte ante el Señor Jesús, adorar su persona, por el amor tan grande que Él tuvo por tu alma, poniéndose Él en vez de ti, por los pecados de toda tu vida, siendo condenado a la muerte. Vida eterna. Al pecar, nunca más el alma es condenada a la muerte. Vida eterna. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. En la cruz del Calvario, Cristo le puso fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y los decretos condenatorios que había contra nosotros y que nos eran contrarios, que condenaban nuestras almas a la muerte, se aplicaron sobre Cristo, para que nunca más se aplicaran sobre nosotros cuando cometiéramos los pecados que ya le fueron imputados a Cristo. No los tenemos que volver a pagar, ya los pagó Cristo. Por eso nos dio vida eterna. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nunca más acta de los decretos condenatorios sobre nosotros cuando nuestras almas pequen. Se aplicaron sobre Cristo, porque Cristo tenía los pecados de toda nuestra vida. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito que condena, que hace que el acta de los decretos se aplique sobre el infractor a la ley de los mandamientos. Pero la ley de los mandamientos ha quedado abolida, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Bendita salvación de Cristo. Ahora cuando pecamos,
no se nos tiene que inculpar de una transgresión que sea pecado de pena de muerte para nuestras almas, porque la ley ha sido abolida, y donde no hay ley nos inculpa de pecado. Cristo nos hizo una nueva alianza, un nuevo pacto, aboliendo el antiguo, porque Cristo abolió, en Efesios 2:15 dice, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley queda vigente todavía. Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruirla, sino a completarla, porque hasta que no pase en el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Bueno, la ley quedó vigente en el aspecto moral. Ahora, cuando el ser humano incumple la ley, cuando hace algo malo, desobedece la ley de Dios, de los mandamientos, le vienen consecuencias a su vida. Y todas son terribles. Por eso que no hay que pecar. Pero de todas esas consecuencias terribles que hay cuando pecamos, al que ha creído en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando desobedecemos los mandamientos, cuando pecamos, nunca más condena a la muerte para nuestras almas. Nuestras almas han quedado con vida eterna. Cuando nuestros cuerpos mueran, enfrentemos la muerte, nuestras almas van al cielo, a la vida eterna. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. El ser humano es salvo cuando está muerto. En Efesios 2, versículos 1 en adelante, leemos: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos. El ser humano es salvo cuando está espiritualmente muerto. Y en esa condición de estar espiritualmente muerto, no hay méritos que yo le pueda ofrecer a Dios. Obras de justicia, guardar mandamientos, dejar el pecado para que Dios me lo tome en cuenta y me reciba esta moneda de cambio, estas obras que yo hago, para evitar, como moneda de cambio, que la sentencia a la muerte de mi alma quede sin efecto. No, el muerto está muerto espiritualmente y Dios no es Dios de muertos. Lo único que un muerto puede poner de su parte es su creer, su fe, porque el alma está dentro del cuerpo con el espíritu muerto. Así está todo ser humano en el camino ancho, que va rumbo a la perdición, que es la inmensa mayoría de la raza humana. Y el muerto espiritual, aún con su cuerpo vivo y su alma incorporada en su cuerpo, tiene que oír. Juan 5:25, Cristo hablando en primera persona: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, el alma puede oír. En un muerto espiritual, el alma puede oír. El alma que oyere y creyere en lo que Cristo hizo por él, vivirá. Juan 5:25. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo nuevamente: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Esta puerta estrecha es Cristo. Cristo es la puerta estrecha. Juan 10:9. Perdón que dé la espalda. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Yo soy tu Salvador, el que abrió una puerta para que tú fueras al cielo, siendo condenado yo a la muerte por los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para que no los pagues tú, ya los pagué yo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor ha dicho: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. ¿La has hallado tú? La puerta de tu salvación se llama Cristo, el que murió por tus pecados en la cruz del Calvario, el que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Solamente el muerto espiritual, pudiendo oír la palabra de Dios, es salvo. El muerto espiritual no es salvo ofreciéndole obras a Dios, cumplimiento de mandamientos, ser bueno con los demás como moneda de cambio, porque Dios no es Dios de muertos. Dios a los muertos espirituales les ha dado 2 mandamientos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primer mandamiento, para ser salvo. Y creed en el Evangelio, segundo mandamiento para ser salvo. Marcos 1:15. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepiéntete de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras, un pecador. No podrás evitar pecar, al igual que yo. Arrepiéntete de lo que tú eres y seguirás siendo. Si tú no has sido salvo, arrepiéntete de tu condición judicial en la que tu alma está parada ante Dios. Tu alma está condenada a la muerte por haber pecado y necesitas la salvación de Cristo, la sustitución. Esa sustitución a ti se te hace efectiva creyéndola. Lo único que un muerto espiritual puede poner de su parte es la fe, creer, obras ninguna. Arrepiéntete de tu condición judicial en la que tu alma está. Que tu alma por haber pecado está muerta. Está condenada a la muerte, no está muerta, está condenada a la muerte, perdón. Tu espíritu sí, que fue lo primero que fue objeto de la condena. Arrepiéntete de tu condición espiritual, que tu espíritu está muerto por haber pecado y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Y yo te exhorto a que tú leas Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Cuando Nicodemo, el fariseo, va a Cristo de noche, por miedo a los demás judíos. Y el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, es decir, el que no naciere de oír la Biblia, del agua, y no fuere sellado con el Espíritu Santo, y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. No puede pasar de muerte a vida. Entonces tú tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua es la Biblia. Tu mente tiene que ser conformada, tiene que oír la palabra, el agua. El que no naciere del agua. En tanto tus oídos no presten atención a la Biblia, no podrás nacer de nuevo, no podrás adquirir fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y es bueno que tú estés oyendo este tipo de mensajes del Evangelio, el cual yo estoy exponiendo en las redes sociales, para que tu mente se empiece a llenar de la palabra del Señor y un día tú te arrepientas, conviertas tus pensamientos a lo que dice la Biblia. Dejes de creer mentiras religiosas y creas lo que la Biblia dice. Por eso tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios. Tienes que nacer del agua, de la palabra de Dios, oyendo a la palabra de Dios. En tanto tú no quieras prestar oídos a la palabra de Dios, no vas a adquirir fe. Y el ser humano es salvo creyendo en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Depositando fe, el injusto es justificado, declarado justo. Justificados pues por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, creyéndolo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, siendo bueno, haciendo cosas buenas, cumpliendo mandamientos, ser bueno con los vecinos, ayudar al prójimo, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Tú no eres salvo por obras, eres salvo por la fe. Y cuando tú eres salvo, tienes vida eterna. Por ningún pecado tú tienes que ser condenado, porque eso es vida eterna. La salvación no se pierde por pecar. Lo que se pierde son muchas cosas, pero no la salvación del alma. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz? ¿Sabes a dónde vas después de morir? Querido amigo, habla con Dios y dile: yo creo, Señor, que yo soy un pecador, que voy a pecar hasta que me muera. No puedo evitar pecar, Señor. En mí hay maldad, Señor. Me arrepiento de lo que yo soy y seré hasta que me muera. Mas yo creo que Cristo vino al mundo a ponerse en la cruz del Calvario, a sustituirme a mí, para que todos los pecados de toda mi vida le fueran imputados a Él. Él fue cargado con mis pecados. Tú, mi Padre, cargaste en Cristo los pecados míos. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, los tuyos y los míos. Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, Él mismo llevó nuestros pecados, que se condenan con la muerte del alma, en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y toda la condena por los pecados que vamos a cometer nuestras almas durante toda nuestra vida fueron sobre Cristo. Se aplicaron los decretos condenatorios o el acta de los decretos contra Él.
para que contra nosotros nunca más se aplicaran. Eso es vida eterna para nuestras almas. Dile a Dios, yo he creído que Cristo murió por mis pecados, que yo ya no los tengo que volver a pagar, que cuando cometo pecados, ahora yo puedo entrar a mi cuarto, a mi habitación en secreto, yo confieso mis pecados ante ti, mi Padre, y tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Nunca más condenado a la muerte en el infierno, porque Cristo me salvó en la cruz del Calvario. Órale así al Señor, háblale así en secreto, y serás salvo y tendrás vida eterna. Dios te bendiga.